Nextele.tv. Así que tú, mi querida Inés, en este momento, lo único que vamos a hacer es seguir charlando. ¡Ay, ya estamos al aire! ¡Maravilloso! Invariablemente pasa. Pero bueno, amigos, ¿cómo les va? Muy buena tarde. Me da mucho gusto saludarles en una emisión más del Coaching y Tú. Como ven, estamos completamente en línea y bueno, eso me da un gusto enorme. Hoy es miércoles 18 de septiembre. Y antes de empezar, permítame tomarme un minuto porque quiero mandar una cordial felicitación por sus recientes cumpleaños a dos entrañables y queridos hermanos de vida, Lalo España y Raúl Magaña, que respectivamente fueron sus cumpleaños. Les mando un gran abrazo con toda mi amistad y cariño. De verdad, para mí es un privilegio gozar de su amistad. Les mando un gran abrazo, que sea un cúmulo de felicidad y saben perfectamente que los quiero. Bueno, dicho lo anterior, vamos a dar paso. Fíjense que el día de hoy tengo el infinito placer de platicar de un tema que tiene necesariamente que ver mucho con coaching, pero que está relacionado y puesto en blanco y negro. Literal. Está plasmado en una obra, que es la más reciente obra de nuestra invitada, que a mí me da un placer enorme tenerla con nosotros, y es justamente de lo que vamos a platicar. Me preguntaban por qué el nombre del título del tema del programa, de El Quinto Cristal. Bueno, ahora mismo vamos a entender por qué decidimos nombrar así el programa. Permítame darle la más cordial bienvenida a mi queridísima Inés Recamier. Inés. Muchas gracias. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, hombre, qué agradecido yo de que me haga favor de estar con nosotros. No, al contrario. Bueno, esta es tu casa y se trata justamente de que así te sientas, por favor. Sí, y así me siento desde hace rato. Y te lo agradezco infinito. El Quinto Cristal. Cuéntame un poquito, antes de entrar en detalle del libro, un poquito de lo que ha sido tu trayectoria como escritora. Bueno, compártela a la gente, por favor. Tu trayectoria como escritora, ¿qué te motivó a escribir? ¿Qué sientes al escribir? ¿Qué encuentras al escribir? Escribir para mí es un proceso de liberación. Nada más que en ese proceso a veces la paso mal. Hay mucho dolor también de por medio. A veces hasta escribiendo un cuento infantil. Soy muy perfeccionista y hay un momento, por ejemplo, hay cuentos que me han costado mucho trabajo, hay otros también para adulto, hay otros cuentos que han fluido. Esta novela particularmente requirió de mucho de mí, de desgaste emocional, porque yo no sé, escribir es un acto de liberación, sí. Poder expresar lo que sientes te libera, pero ser honesta con lo que sientes, con lo que estás escribiendo. Y luego hay cosas que pasan que a mí me sacan de onda porque cuando lleva ya un camino el cuento o la novela, los personajes empiezan a entrar en contradicción con lo que tú querías que sucediera, claro. Sí. Entonces vienen los sueños, estás pensando todo el tiempo en eso, de repente viene la voz, empiezas un poco como a enloquecer con ellos, hasta que entre ellos mismos se resuelve. Eso de que te dictan no es cierto, a mí nadie me dicta nada, yo todo lo hago sola, pensando mucho y esforzándome mucho.
Pero sí es cierto que hay está, de pronto, ¿no? Un final que no querías escribir, pero que tiene que ser. Porque a eso llegaste sin querer. Déjame rescatar un par de cosas que me parecen increíbles. Una, escribir con dolor. Sí. Me critican mucho, pero sí. Bueno, nos van a criticar por todo. Sí. O sea, ¿Para qué escribes si sufres? a ver, no, ojo. Hay dos palabras que son diametralmente opuestas, que es dolor y sufrimiento. Nada que ver una con la otra. No. El dolor sí, porque a veces es una catarsis, a veces es una introspección o a veces es una introyección. Yo creo que a todo lo que le pones pasión, Te va a provocar una emoción sí, a de fuerza. todas. Bueno, sufrirlo, ya estamos hablando de una cuestión que padeces, de una cuestión que te causa pesar, que te No. genera amargura. No. Ese es Me da el mucha sufrimiento. ilusión cuando empieza un Eso es proyecto. correcto. Entonces, ojo, cuando alguien te dice, fíjate la importancia de saber aplicar los términos, entendiendo lo que significa. Una cosa es el dolor y otra es el sufrimiento. Punto. Incluso hay una frase que se usa mucho de que el dolor es obligatorio y el sufrimiento es opcional, algo así dice la frase. El dolor es inminente, el sufrimiento es opcional. En fin, no importa. Pero está diferenciando dos condiciones completamente diferentes. Así es. Ahora, el dolor, hay dolores, que te transforman, que te fortalecen. Incluso los seres humanos tenemos la capacidad de aprender a vivir con dolor. Bueno, nacemos con dolor, claro. Estamos. El dolor es una condición naturalmente de condición humana. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, escribir con dolor significa que estás sintiendo lo que estás escribiendo. Claro. Algunas veces, ¿no? En algunos capítulos. Por ejemplo, tengo este cuento, La Así, Máscara del no Viento. todo es estar No. dolorida por esta situación. No. Claro, pero por ejemplo, este cuentito, La Máscara del Viento, que escribí pensando en mis abuelos, que murieron ya muy, muy grandes. Y mis abuelos para mí fueron un pilar. Precisamente escribí un cuento acerca de cómo la abuela viene por el abuelo, ¿no? Intercalándolo con la leyenda de Hécatl, el dios del viento. Que es maravilloso. Y su amada, la diosa del maguey. Entonces, fue un proceso difícil para mí porque pues llegué a este punto en donde yo quería rescatar al abuelo, pero yo sabía que la abuela tenía que venir por él. Claro. Y es un cuento para niños, ¿no? Pero estás escribiendo desde el amor. Sí. Desde lo que te hubiera encantado que sucediera. Sí, porque además todavía vivían. Claro. Y luego se me fueron y no se me fueron como yo lo escribí, lamentablemente. Entonces, Ojalá la vida fuera como ¿verdad? la escribimos. No, bueno, ojalá la vida pudiéramos es como la vamos escribiendo. escribirla. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es decir, la escribimos a toro pasado. Somos historiadores, no profetas. Sí, ahora Entonces- que lo veo es un cuento muy lindo, muy, muy lindo. Pero sí, pensar en que mis abuelos se me iban, yo creo que a la hora de escribirlo, pues sí te genera dolor. Pero fíjate qué importante que tú misma te reconozcas desde tu propia capacidad. El que tú digas es un cuento muy lindo. A ver, entendamos que lo escribiste para ti. Si al resto de la gente le gusta, gracias. Pero lo escribiste para ti. Es como la gente cuando se arregla. Y déjame poner, guardando la distancia, el ejemplo. Cuando la gente se arregla para salir a la calle o a donde vaya, si se arregla para los demás, perdón, ya perdió. No, yo así despierto. Tú te arreglas para ti, para gustarte Así. a ti, para satisfacerte a ti. Si les gustas a los demás, gracias, se los agradezco. Bienvenido. Pero esencialmente lo hacemos para uno. Cuando hay esa autosatisfacción, podemos entonces, Se refleja. naturalmente, y no digo preocuparnos, sino podemos ocuparnos y encargarnos Exacto. de tratar de complacer a los demás. Ojo, complacer, no darles gusto. Ok. Son dos cosas diferentes. Ok. Cuando tú te dedicas a darle gusto a los demás, dejas de darte gusto a ti y ya perdiste. No, además nunca le das gusto a nadie. Además de. Pero si lo haces por complacer, pues tu complacencia es abierta, habrá quien la tome, habrá quien la rechace. Fin de la historia. Así es. Fin de la historia. Sí. La vida es opciones. Está llena de opciones. Estamos
En mi novela Entre Mundos, algo de lo que hablo reiteradamente es de las puertas. Claro. De cómo todo el tiempo se nos abren puertas y está en nosotros si las cruzamos o no. Fíjate qué forma tan bonita de ejemplificarlo, porque es hasta metafórico lo que estás diciendo. Pero esa es la parte maravillosa de alguien que tiene la capacidad de escribirlo, de plasmarlo, de expresarlo con sus propias letras. Eso es increíble. Esa es una parte que yo quiero aprender. Me encantaría aprender a escribir. Me gusta escribir, pero evidentemente no tengo ni técnica ni... Ay, pero no te creas que es tan... No, claro. Si a mí me preguntas las reglas Es de lingüísticas, inspiración. ni me Vaya, acuerdo. yo sé que mucho es inspiración. Es un 90 de inspiración o un 95 de inspiración. Y la construcción, cuando eres una persona tan leída como tú, Muchas gracias. no, de verdad, tú mismo vas leyéndolo en voz alta y si estás en un taller, es muy sencillo, que te hagan pedazos y No, por supuesto, porque corrijas. además no hay nada más hermoso que aprender. Pues sí, claro. Y a eso vas. Cuando algo no sabes, levantas la mano y dices, ¿cómo se hace? A la gente nos da pena levantar la No, mano. a mí no. O les da pena, porque a mí no. A mí no. Es más, a mí pregúntame qué es pena y no tengo la menor idea. De verdad. Pena salir a la calle encuerado y que no te vean. Por ejemplo, eso sería, ¿Verdad? bueno, no sería pena, eso sería fatal. No, pero bueno, ya con las manifestaciones que tenemos de desnudos, yo ya ni los volteo a ver, entonces ya, Sí, ya es un lugar común, ya ni siquiera cuenta. Ya perdió el encanto. Ya ¿estás no de hay acuerdo? encanto. Pero bueno, creo que algo que me encanta rescatar de alguien que escribe es algo que a la gente normalmente le cuesta trabajo aceptar. Y es el hecho de que en general cada obra es vivencial. No todos, no debo generalizar, pero el 80% de las presentaciones a las que yo voy, lo primero que hace el escritor es sentarse y decir todo esto es ficción. Correcto. O dar una explicación como esto me lo contó la abuelita del primo de la hermana y yo lo quiero transmitir. Lo estoy interpretando. Ajá. Voy a contar la historia de mi familia que data de 1800. Yo creo que un libro, a menos de que sea una ciencia ficción Muy bárbara, elaborada. Sí, claro. yo creo que fervientemente que uno no debe escribir o hablar de una emoción que no ha vivido. Eso es correcto. No puedes hablar de lo que no sabes. No puedes dar lo que no tienes. No puedes entender lo que no conoces. Exacto. Entonces, partiendo de ahí es de donde a veces se genera el dolor, ¿no? Si eres una persona que ha tenido alguna pérdida Claro. y estás escribiendo un cuento, ¿no? Por ejemplo, Capsis, que es un cuento mío infantil también, donde esta chiquita pierde a su mamá. De alguna manera conectas con alguna pérdida a la hora de escribirlo, porque tienes también que transmitir la pérdida, el sentido de la pérdida. A ver, la única forma de que tú puedes transmitir una vivencia es porque ya la viviste. De alguna manera, sí. Ojo, no soy biográfica, ¿Y si pero... ¿Y si lo fueras? No, no puedo ser biográfica porque evidentemente trato a veces. Esta novela de verdad que la quise hacer una cosa más técnica. Pero se me novela. Ahora vamos a entrar al detalle. Me sale Pero es que es parte de tu más pura esencia. Sí. A ver. Se parte de algo que tienes, Por que conoces, supuesto. que entiendes, que sabes y que lo traes, vamos. Mira, cuando tú Y a inicias partir un de ahí viaje, viene la creación. Cuando inicias un viaje tienes que saber a dónde vas. A veces no sabes, yo a veces no sé. Cuando tú no vas al aeropuerto, dices, dame un boleto de avión para donde sea. Ah, no, sí sabes, luego te desvías. Eso es correcto. Sí. Pero finalmente tienes un punto destino de yo origen. tenía un propósito. Exacto. Que de pronto puede haber desviaciones, etcétera, sí. Pero terminas por llegar a ese punto. Esa es la parte importante. Hay un inicio, una trayectoria y un destino. Así es. Y digo no destino en el sentido Literal. quiromántico, Sí. sino de destino de arribo. Entonces, creo que toda esa parte, de alguna manera, va conjuntando lo que es la forma en que vas expresando y vas plasmando en tus letras. Sí, te va llevando. Vamos a ir al primer corte, pero te voy a dejar con una pregunta para que regresando me hagas favor. A ver si no me escapo. Ya lo veremos después del corte. ¡Ay, Dios! No me la van a hacer. ¿De dónde surge el nombre de El Quinto Cristal? Ok, ¿Te parece bien? me parece muy bien. Porque a mí sí, bueno,
Evidentemente la gente lo quiere saber, pero yo también quiero que se los compartas. Ok. ¿Te parece bien? Hecho. Listo. Amigos, vamos a nuestro primer corte, no tardamos, regresamos enseguida. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Amigos, estamos de regreso. Bueno, déjenme No me decirles fui. que ojalá se hayan quedado porque Inés dijo que se iba. Y miren, no se fue, se quedó, cosa que le agradezco porque si no hubiera sido un lío que yo les hable de un libro que estoy por leer, porque no he tenido la dicha de leerlo todavía, pero tengo una clara idea de qué estamos hablando. Antes de irnos al corte, mi querida Inés, es ¿de dónde surge El título. el quinto cristal? Es bien interesante, bien interesante.
El Quinto Cristal es el título que da esta novela, más bien, El Quinto Cristal, es realmente donde empieza a contarse la historia y es como a la mitad de la novela. Ok. Hay un espejo que se fractura, caen 5 pedazos al piso. Esta mujer que se llama Dolencia guarda los 5 cristales y te van platicando, yo te voy platicando qué hace con el primero, qué hace con el segundo. Cuando llegamos al quinto es cuando realmente empieza la novela. Entonces, para mí era fundamental, ¿no? que se llamara El Quinto Cristal. Y sí, no, yo le pude haber puesto algún nombre quizá más atrapador en el sentido de dolencia y su sufrimiento, no sé, pero para mí El Quinto Cristal fue mágico en el sentido de cómo da inicio a una historia. Es que es tu obra. Sí. Y tú le puedes poner como se te antoje. Pues no te creas, luego las editoriales te cambian el nombre. Yo tuve la fortuna de que no. Fíjate que volvemos a lo mismo, la vida es de elecciones. Sí, bueno, yo les avisé, les pedí que no me cambiaran el nombre, pero nunca me dijeron nada. Porque además para ti tiene un alto significado. Claro, sí, es lo que da inicio a toda esta historia. Correcto. Entonces creo que más allá de que sea un título ocurrido, es una razón especial del por qué se nombra El Quinto Cristal. Claro, por supuesto, sí. Tiene una razón. Sí, tiene una razón importante. Me quedé con ganas de leerlo antes de obviamente platicar Sí. contigo, pero me queda claro que tiene altas dosis como para sacudir conciencia. Altas, muy altas. Y en ese sentido, no fue algo intencional. Yo lo que quería era hablar de la ansiedad. Te digo, empecé queriendo hacer algo técnico, un poco como para compartir ciertas cosas que yo he vivido. Y de pronto empecé a novelarlo y salió una historia, un thriller que pues, a mí me gusta. Y se ha leído, tiene diferentes lecturas. Hay gente que lo lee y me dice, oye, me quedé picadísimo y no lo podía soltar. Pero fíjate que alcancé a un público adolescente, 17, 18, 20 años. Y es bien interesante porque hay chavos que hoy están, gracias a esta novela, levantándose y diciendo, oigan, tengo un problema de bulimia, oigan, necesito ayuda, oigan, yo no sabía que esto era tener ansiedad, y empiezan a conectar y a relacionarse con varias cosas que yo explico a lo largo de la novela. Y eso para mí ha sido bien bonito. A ver, yo creo que tú le dices bonito y... Sin la intención de... No, espérame, qué bueno que para ti es bonito. Yo creo que debe ser mucho más. Ah, no. Creo que es altamente satisfactorio. Sí. Y qué bueno que sea capaz de acariciarte esa condición de tu propio ego. Porque, a ver, no confundamos el ego extralimitado o exorbitado con esa pequeña parte de vanidad que a todos nos inyecta el arreglarnos, el vernos bien, el procurarnos. Esas dosis necesarias de amor propio. No, y además, ¿sabes qué es bien importante? Cuando eres una escritora, cuando eres un artista, cuando creas, ¿no? Viene también toda esta parte un poco tabú donde te dicen, tú tienes que escribir para ti. Si no te publican, no importa. No, sí es importante. Yo quiero que me publiquen, yo quiero que me lean, yo quiero que la gente conecte con lo que yo escribo. Yo no quiero nada más aventar páginas al mundo, ¿no? Claro, en esencia lo ideal es que te lean, aunque finalmente el propósito inicial es escribir. Ah, no, claro. Por y para ti. Claro, por supuesto, por una necesidad que es mía. Es correcto. Pero si tú, como lector, conectas tantito, un poquito... Es que esa es la magia, híjole, ya con eso ya estás. Es como que escritora ya estás. Es justamente esa es la magia que nos permite en algún momento reinventarnos, reconsiderarnos, reconocernos. Bueno, mi primera novela trata de eso, precisamente, de una mujer que se reinventa.
así misma. ¿Cuántas novelas llevas? No, esta es la segunda ¿La publicada. segunda? Ok. ¿Y Sí. cuentos? Cuentos publicados, tengo muchísimos para adultos, tengo muchos. Ya algún día serán suficientes para hacer alguna antología. Ok. Pero son muy cortitos, entonces todavía no junto. Pero están publicados en diferentes Pero antologías. siempre hay que empezar por algo, ¿estás de acuerdo? Y yo sigo publicándolos. Los edificios más altos van tabique a tabique. ¿Va? Y cuentos para niños, tengo la fortuna de tener La Máscara del Viento, que es la leyenda de Hécatl en Conaculta, lo que era Conaculta. El Cucarachero. Ese yo lo quiero leer, el de la leyenda del viento, por favor. Es precioso. El Cucarachero está en las bibliotecas de tiempo completo de la Secretaría de Educación Pública. Muy bien. Que también es uno de mis grandes honores. No, ya lo creo. Sí. Y tengo Capsis, Estrella de Mar, que salió hace un par de años. Ok. Y tengo otro cuento que se llama Tonatiuh, el dios del sol. Tengo varios cuentos en mi casa ahí guardados en un cajón. Tengo uno de Josefa, que se llama Toc, Toc, Toc. Toc, toc, toc. Me muero de ganas de publicarlo, Nada más por el título me puedo imaginar el trastorno obsesivo compulsivo. No, es ella cuando está encerrada, no lo voy a contar. Pero... No, claro, pero bueno, el toc, toc, toc. Los que conocemos de qué se trata el toc, toc, toc. Ese es Toc. Sí, pero ya cuando es toc, Ya cuando toc, es 3 toc, veces ya es Sheldon. es lo que te iba a decir. Ya es Big Bang Theory. Así es. El quinto cristal. Ansiedad. Bulimia. O No, sea, bueno, la bulimia es un atrapaste- efecto secundario. Claro, pero digo, atrapaste lectores jóvenes o en la transición de la adolescencia a la adultez. ¿Quiere decir que revelas de alguna manera condiciones de conflictos de transición, de personalidad, de aceptación, de reconocimiento, de Sí. valoración, Sobre todo de pertenencia. de pertenencia? Siempre, en todos mis escritos, hay un sentido de pertenencia. La pertenencia, bueno, por lo menos yo a través de lo que escribo, he descubierto que es algo básico para el ser humano. Y cuando no lo tenemos, estamos en una vulnerabilidad tremenda. Por eso vivimos en sociedad. Y sin embargo, muchas veces no pertenecemos. Correcto. No hay peor sensación la de sentirte solo estando acompañado. Exactamente. Y digo, estar solo, cuando uno sabe estar solo, es padrísimo, ¿no? Pero cuando no tienes esta pertenencia híjoles, es terrible. Vives con un vacío muy, O sea, muy fuerte. literalmente eres como un hongo. Y en este Literalmente. mundo, hoy, el día de hoy, con todo lo que vivimos, el tema de la ansiedad es un tema recurrente, lamentablemente, y no se habla, o hasta ahorita, por lo menos yo lo hablo mucho, entonces yo creo que ya se habla mucho, pero las primeras veces que yo llegué a hablarlo con alguna amiga mía, yo le decía, oye, ¿tú ya has llegado a sentir esto? ¿Estás loca? No, nunca, ¿no? Y no porque no lo hubiera sentido, sino quizás por el temor de no externarlo. Fíjate que no sé, porque también hay mucha gente que no lo siente. Porque quizás no sabe lo que es. Ah, esa es otra cosa. Está este librero que me encanta, un gran, gran librero, que leyó mi novela y me dijo, Inés, es que gracias a ti, hoy sé que tengo un zumbido. Y él creía que era normal tener un zumbido, ¿no? Correcto. Y entonces, claro, a la hora que buscas ayuda, que lo trabajas de alguna manera, se va el zumbido y viene este silencio y esta claridad y dices, ¿qué onda? Es que justamente para ti se te hace normal si no has experimentado Si nunca te has otro sentido tipo de bien, condiciones, por supuesto. es como vivir O sea, con un dolor de cabeza. Correcto, si para ti el dolor de cabeza ha sido vivir y has aprendido, por eso te decía yo, aprender a vivir con dolor, el hecho de que ya no lo tengas incluso te puede decir, algo me falta. Claro, Te sientes incompleto. sí. Déjame rescatar dos cosas. El sentido de pertenencia es fundamental en los seres humanos. Todos necesariamente, digo, desde nuestra definición de ser seres biopsicosociales, que están integrados en una sociedad, requerimos, obviamente, dentro de esas rayitas de sociedad, el generar, el crear y el ser, digamos,
facilitadores de que nos sintamos pertenecientes a algún grupo, a algún nexo. Y por eso ahorita el tema de las redes sociales es tan peligroso. Por supuesto. Estamos destruyendo a muchos jóvenes. Sí, sí, porque estás provocando que se vayan aislando. Claro. Entonces, hay una pertenencia virtual. No, pero a veces ni siquiera eso. Pero hay gente que cree y atribuye el éxito a tu éxito social porque tienes muchos seguidores, porque tienes muchos likes. Yo quiero tener más likes. Por favor, denme más likes. Pero por una condición diferente. Yo quiero que me lean muchos. Ese es el punto. Y es muy válida y es una petición que evidentemente tiene todo el sentido. Y mira, ya se nos fue el segundo bloque rapidísimo. Ay, no pero es cierto, te ¿cómo? lo prometo, sí. Y ahorita que regresemos del corte, sí quiero que por favor vayamos desmenuzando un poquito el quinto cristal. Ok, va. Porque creo que tiene un alto contenido en el que la gente se puede identificar, en el que la gente puede, sin decir y levantar la mano, porque no tiene que revelarse, pero sí puede identificarse. Entonces, revelarse es tanto como exhibirse, y no hay necesidad de ello. Con el solo hecho de que se identifiquen, empaticen y lo concienticen, me parece que empiezas a trabajar. Y que comprendan Desde a tu los que propio sufren a su alrededor, que también naturalmente. sepan lo que sienten los demás. Justamente de eso se trata, es decir, empatizar con Exacto. los demás. Que trates no de ser tolerante, como lo decíamos hace rato, Aceptar. y ser comprensivo. Exacto. Hay una gran diferencia entre la tolerancia y la aceptación. Muy grande. ¿Ya estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, sí quiero, por favor, Inés, lo que tú elijas, la parte donde tú quieras, y que nos compartas la parte que más te marcó del quinto cristal. Porque tiene que haber una parte que necesariamente te haya exprimido. Híjole, sí, pero es que es el final. Sin decirnos de qué se trata, Ok. nada más que nos des el contexto, porque Ok. evidentemente tampoco me lo voy a arruinar porque no lo he leído. No, y el spoiler alert va para muchos de radio escuchas o televidentes. Eso es correcto. Pero sí creo que darnos el contexto, porque si esa parte fue el clímax, me parece que podemos hablar de ello. ¿Te parece bien? Sí. Listo. Ok. Amigos, no tardamos, vamos a hacer el siguiente corte, regresamos enseguida. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad,
y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Fíjate, son 5 huérfanos. Yo, de entrada, hice el ejercicio de retomar los eventos que me hubieran generado a mí más ansiedad a lo largo de mi vida y plasmarlos, ¿no? Entonces, para mí, pues, el primer evento en un niño es el abandono. Yo recuerdo que el primer miedo que tuve fue que mi casa se incendiara, que yo no pudiera despertar a mis papás, esos sueños recurrentes, ¿no? Que empiezas a tener, y eso es porque te da miedo que tus papás te abandonen. Entonces, para empezar, yo pongo a estos 5 niños huérfanos en una casa. El sentido de orfandad, pues, ya genera mucha angustia. Por supuesto. Cuando yo empiezo a escribir esta novela, empiezo a tomar cosas reales y desde ahí a sacar, ¿no? Y todo empieza a novelarse. Algunas de las cosas que a mí, como novelista, como escritora, como persona, me costaron más trabajo y de hecho tuve que parar varias veces, fue, por ejemplo, que escribo acerca de un novio que tuve, que me causó, para mí, fue muy impactante porque lo mataron cuando teníamos 17 años. Entonces, me marcó muchísimo. Pero recuerdo muy poco al respecto, casi nada. Entonces yo empecé a escribir lo que yo iba imaginando, empecé a construir una historia alrededor de algo, ¿no? O sea, un evento te permitió de alguna manera construir una historia. Sí, claro, varios eventos, pero lo impactante fue cuando el mejor amigo de este chavo se puso en contacto conmigo en ese momento. Y me dijo, hola Inés, ¿te acuerdas de mí? Soy fulano de tal, fíjate que yo era el mejor amigo y no sé qué, ¿y te acuerdas cuándo? Y dije, Dios mío, o sea, no sé, me voy a ventanear, pero como 30 años después, ¿qué onda? Me dijo, yo tenía una lista con las 10 personas que quería volver a encontrar algún día y nunca te había encontrado y apenas ahora te encuentro en redes sociales. Entonces, pues, ¿cómo estás? Entonces yo le empiezo a preguntar, oye, cuéntame qué pasó cuando éramos chavos. Y me empieza a contar exactamente lo que escribí. O sea, más que una recapitulación, fue una proyección quizás. Y siento angustia ahorita que te lo digo, porque fue una angustia arriba de otra angustia,
porque dije, Dios mío, ¿qué estoy ¿Fue una visión? haciendo? ¿Te desdoblaste? Yo creo que de alguna manera, mira, yo de lo que hablo en mi novela, y este es un ejemplo verídico, es de los espacios en blanco. Bueno, que es una realidad. Hay memorias que son tan difíciles de digerir que lo que hacemos es bloquearlas. Sí, claro. Se hace un espacio en blanco que vamos llenando con otras cosas y que a lo largo del tiempo pueden llegar a intoxicarse a tal manera, de tal forma que podemos caer en una psicosis. Y surgen en cualquier momento. Vaya, los eventos del síndrome del shock postraumático no son de broma. ¿No? Están guardados en lo más recóndito. Acuérdate que finalmente nuestro cerebro registra desde la conciencia, en la subconsciencia y en la inconsciencia. Y cuando están en lo más recóndito de la inconsciencia, pueden surgir en cualquier momento, porque son capítulos abiertos. Para mí surgió como una historia que yo estaba creando, Correcto. cuando la realidad es que la historia la viví. Es que la estabas escribiendo. Sí, y pero tuvo su parte maravillosa, comprenderme yo y además darle sentido a algo que escribí. Y aliviarte de alguna manera. Pues no sé si me alivié o no, es de cierta manera un homenaje también para este chavo. Por supuesto. Pero por ejemplo, hay otra cosa y espero que la mujer que Perdón, con la pero que pasó yo, que no yo me sí pase. creo que te alivió y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque estás hablando de ello. Ah, no, bueno, pero ya pasaron muchos años, es una pérdida que me marcó mucho. Pero hay pérdidas que aún desde el dolor no puedes hablar de ellas porque vuelves a llorar y vuelves a... Una cosa es que lo sientas como un dolor superado, pero es un dolor existente. Yo creo que siempre va a estar Ese es el punto. el dolor. Ese es el punto. Está superado. Es un evento Está aceptado. imborrable de tu vida. Sí. Primero está aceptado, está superado y está archivado. Pero no está aventado. Pero se archivó muy bien y se desarchivó cuando tuvo que desarchivarse Correcto, pero finalmente fue un capítulo que tú decidiste reabrir. solita, Exacto. sin saber. Por supuesto. ¿Y qué pasa? Que De en ese forma momento, espontánea. claro, pero además en ese momento mi novela deja de ser una fantasía porque el tema principal de mi novela, que son los espacios en blanco y cómo se generan fantasías a partir de, para mí se vuelve vivencial. Lo que pasa es que recuerda que los espacios en blanco necesariamente necesitan ser ocupados. Claro, yo no sé cómo lo ocupé porque más bien olvidé lo que había pasado alrededor. Creíste haberlo olvidado. Creíste Sí. haberlo olvidado. Sí. Acuérdate que somos parte, en gran medida, efecto de nuestras propias creencias, Y vivencias, claro. naturalmente. Pero si tú creíste haberlo olvidado, te diste cuenta de que no. Fue tan fuerte la sacudida que te provocó que preferiste mandarlo Sí, al lo archivo guardé muerto. en algún ¡Claro! archivo. Y de pronto hay eventos que lo detonan y dices, no, aquí está. Vas al cajón y dices, efectivamente. Y te das cuenta que está intacto. Pero entonces te lleva a otra pregunta existencial muy fuerte, ¿no? Que es, ¿cuánto es real? Todo desde el momento en que tú lo viviste. ¿Cuántas pinturas, por ejemplo? ¿Cuántas obras de arte? ¿Cuánta música? ¿Cuántas letras? ¿Cuántos cuentos? ¿Cuánto escribes? ¿Cuánto creamos sin saber dónde está esa línea de lo que estamos inventando a lo que por alguna razón se quedó por allá adentro y no recordamos o transgiversamos? Esa es una maravillosa pregunta que tú como autora te la puedes contestar. No, no quiero, no. Prefiero no, porque escribo una cantidad de cosas. Ese es el punto. Todo artista de cualquier disciplina, por alguna razón, plasma, pule, pinta, escribe, compone. Algo. Bueno, ya viste la obra de Francisco Ramírez de Aguilar. Correcto. Y todo tiene que ver a eso que le llamamos inspiración, desde los que apreciamos ciertas condiciones sin conocer el verdadero origen. Por eso te digo, esa es una pregunta que tú, como autora, te puedes contestar. Claro. Y solamente tú, que la quieras compartir, que la quieras externar, bueno, ya eso es otra No, situación. no, pero en este momento me di cuenta que ni siquiera, o sea, vamos, se rebasa. Es correcto. Ni siquiera sé hasta dónde, ni siquiera sé cuándo o cuánto. Y tampoco sabes si ni siquiera lo quieres averiguar. Por eso me da risa la gente que escribe sus autobiografías, ¿no? Digo, autobiografías. Todos recordamos lo que
Mira, hay algo que yo menciono mucho en mi novela también, y es, la verdad es una y es única. No Sí. es negociable. Estoy de acuerdo, la verdad es absoluta. Bueno, La hecho, verdad. pero es tu verdad. No, la verdad de algo que pasó. Ah, correcto, la verdad de un evento, sí, por supuesto. Pero cómo lo interpretamos, Esa qué es- pasa esa es la alrededor, verdad de cómo cada lo uno. recordamos, Por qué es lo que supuesto. vemos. Lo que pasa es que acuérdate que vivimos en un mundo de percepciones, desafortunadamente. No sé, porque a veces la verdad es tan dura que es mejor La tener suavizamos, percepción. la Matizamos. coloreamos. Exacto. Porque la crudeza de la... Es decir, todos los eventos tienen una verdad absoluta. Exacto, a eso voy. Y de pronto, las verdades que giran en torno a esa verdad son por interpretación, son por matizarla, son por justificarla, son por exhibirla, bla, 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 con todos los matices que tiene. Y esas aristas pueden ser tan llenas de verdad como tan llenas de una condición de apreciación personal. Claro. Que pueden distar de la verdad original, sí. Es como la historia. Dice que la historia la escriben los vencedores. Claro. ¿De acuerdo? Porque finalmente tienen la posibilidad de hacerlo. Y hay quien rebate la verdad de quien la escribió la historia. A ver, cada uno tenemos la libertad de creer o no en quien leemos. Si tú comulgas con esta idea y te satisface, felicidades. Pero si yo comulgo con esta otra y me quedo con ella, estoy en todo mi más legítimo derecho de ejercer mi libertad de creencia. ¿Estás de acuerdo? Siempre y cuando no sea a tu propia conveniencia. Eso es correcto. Porque una cosa es la creencia por conveniencia y otra es la creencia por convicción. Son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que cuando te bebes desde la conveniencia, pues juegas con tu moral. La haces acomodaticia y te vuelves multimoral. Para donde mejor te acomoda y te plantas. Así es. Cuando lo haces desde la convicción, es con la certeza de que estás siendo congruente y coherente. Y porque crees que realmente estás haciendo lo correcto, ¿no? Absolutamente, desde tus valores morales. Sí, sí. Que tus valores morales es la parte de la conciencia con C. Porque la conciencia con ese C es la que te dicta cómo debes conducir ciertas condiciones a la realidad. Esa es la gran diferencia. Claro. Porque alguna ocasión me dijeron, es que hablas de dos conciencias. Sí, una que es con C y una que es con SC. Sí. Y entiendes, la con C es la parte moral, la SC es la de acá. Okay. ¿Estás de acuerdo? Sí. Para que tratar de hacerlo más claro. Sin embargo, sí queda una realidad que es insoslayable, que es esa verdad, de donde se originan el resto de verdades. Y entonces una conciencia traiciona a la otra. Naturalmente. Naturalmente. No traiciona, la confronta, la enfrenta. Ok. Porque la traicionaría si pensara de manera diametralmente diferente, si fuera antagónica. Muchas veces lo que hace es situarla en el contexto de una realidad, que es en la que comulgas, en la que crees, en la que de alguna manera te permite vivir en ese, déjame decirlo así, en ese equilibrio, en ese balance emocional que te permite estar en paz contigo. Y cuando no tienes ese balance emocional, ¿qué Es- pasa con esas conciencias? Es justamente ahí, cuando tú eres capaz de darte cuenta Ajá. que no hay ese equilibrio, porque no hay ese balance entre las conciencias, es justamente cuando tienes que recurrir a levantarla y decir, algo me está pasando, necesito ayuda. Ese es el tema de mi novela. ¿Qué me ves? Ya llegaste. Lo logramos. Eso es todo. Finalmente de eso se La trata. lucha entre esas dos conciencias. Correcto. Pero fíjate qué padre le pudimos ir desmenuzando Sí, para darle, un sin sentido hablar, sin revelar. real. Claro, y sin revelar. Esa parte que te conmovió cuando hablamos de la parte de lo que te había sacudido. Claro. Y no revelamos el final de ninguna manera. No. Pero pudimos darle vuelta. Sí, y es eso es A un todo. contexto. Es esa inestabilidad que se genera a partir de la lucha entre estas dos conciencias. Lo cual me Y cómo parece, una está peleando permanentemente con la otra. y es humanamente razonable, comprensible y humanamente falible. Porque somos tan perfectibles que somos imperfectos. Ay, sí. Y no hay nada peor que eso, porque entonces nunca resuelves, nunca publicas, nunca
dependiendo cuál sea tu punto de destino. Si quieres seguir, siempre hay algo que corregir, ¿no? Siempre. Y no se llama conformismo, No. se llama satisfacción. ¿Hasta dónde te sientes satisfecho con saber algo? O hasta dónde tienes hambre, en el mejor de los sentidos, de seguir indagando y aprendiendo. Son dos cosas diferentes. ¿Estás de acuerdo? Sí. Lo hablamos al inicio. Hay ciertas materias que nos dejaron satisfechos, ya no queremos saber más de ellas en la escuela. Sí, bueno. Y otras que nos siguen picando Apasionando. y buscando y nos siguen incentivando a seguir indagando. Ese es el punto. La vida es así. Hay cosas en la vida que no te interesa ya averiguar. Se acabó, fin de la historia. Y son capítulos cerrados. Y no hay forma de volver a abrirlos. Ya no existen. Es más, están, ya no digas guardados, están borrados de Pero todas son las cosas memorias. triviales. Y algunas muy Importantes. sí y válidas además. Porque si hay eventos que decides cerrar, ciérralos. Yo no sé si realmente se pueda hacer eso con la intención o si es un mecanismo de defensa del ser humano para poder seguir viviendo. Me encanta que lo hayas comentado así. Si te parece, lo comentamos de regreso. Vamos ¿Me al vas a corte. discutir mucho? ¡No! Ok. No. Lo vamos a ¿Vamos a ver pelear? como me lo has planteado. ¿Te parece bien? ¿Ya nos vamos? No, Carlita. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Ya no vamos a hablar? ¿Ya no vamos a regresar? Ya se acabó el programa. ¿De verdad? No es cierto. Bueno, se los dejamos de tarea. Oye, nos quedamos Mándenos con sus eso. comentarios. Sí, perdón. Yo pensé que nos faltaba un bloque. Una hora más. Una hora más. Es temprano. ¿Qué cosa se nos fue volando? Híjole, amigos, perdónenme. Esta charla Lee mi novela y tiene regreso. puntos suspensivos, sí. Sí, y dejamos esta pregunta abierta para el siguiente programa. Y que la gente nos Híjole, escriba, perdón, que nos comente. ¿Y sabes qué? Tengo 3 libros para regalar, Inés, ¿me ¿Sí? haces favor? ¿Sí? Tengo 3 libros para regalarles, amigos. Voy a buscar la mecánica. Mañana mismo se las propongo en Twitter, las subimos y te comparto. Y perdón, pero pensé que íbamos a otro bloque. O sea, se me fue simplemente volando. Pues yo aquí bien a gusto con mi café, entonces. Híjole, perdón. Les debemos esa otra parte. Les prometo que vamos a hacer un siguiente programa porque nos quedamos a la mitad. Qué bárbaro. Lean Amigos, el perdón. Quinto Cristal para que también la próxima Léanlo, entrevista la por favor, disfruten más. lo podemos comentar. Denos sus comentarios y gracias. Los espero la próxima semana en una emisión más del Coaching Tú. Les reitero la disculpa, de verdad se me fue volando porque mí quedé también. que íbamos en un cuarto bloque, pero bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana. Pásala bien. Gracias. Hasta entonces. Gracias a todos. Astele.tv Astele.tv Astele.tv